video, pero ya les indicaremos. Vamos en nuestras Biblias o ya ahí en sus boletines, como ya leímos en 2 Corintios, capítulo 3. Continuando con todo lo que hemos estado estudiando en estos domingos, hoy vamos a ver, vimos hace varios domingos que somos vasos de barro en los cuales Dios ha depositado su gloria. Es un tesoro que está en nosotros. Nosotros somos frágiles, somos vasos de barro, pero Dios ha depositado en nosotros su gloria para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. La semana pasada vimos que Dios, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, que lo que permite ver el poder y la grandeza de Dios son nuestras flaquezas, nuestras necesidades, nuestras limitaciones. Vamos a ver algo que estoy escribiendo un material, aunque no lo he completado, pero lo he dado a los ancianos. Cuando formamos a los ancianos aquí en la iglesia, tenemos un material llamado El Dios Perfecto, que llama a hombres imperfectos para su obra perfecta. Dios es perfecto, su obra es perfecta, pero Él utiliza hombres imperfectos, vasos de barro. En la debilidad de ellos se manifiesta el poder de Dios. Todos somos, de alguna manera, somos imperfectos, pero somos instrumentos de Dios para su obra perfecta. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí a los corintios es precisamente el hecho, cuando él habla sobre esta situación, la confianza que tenemos hacia Dios en el versículo 4, aunque él considera que su testimonio se nota en la vida de los corintios, él dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos, o vamos a utilizar la palabra capaz. No que seamos capaces, algunas versiones lo traducen, capaces en nosotros mismos o autosuficientes, diríamos. No lo somos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, que algo que nosotros aportamos es de nuestra iniciativa o tiene su origen en nosotros, porque en realidad no es así. Hasta el maestro más destacado de la palabra de Dios, hasta el pastor más preparado que desarrolla su ministerio, el evangelista o en el tiempo de los apóstoles, ninguno la enseñanza que daba provenía de ellos. Dice, sino que nuestra suficiencia o nuestra capacidad o nuestra competencia proviene de Dios, es de Dios. Dios es el que nos hace competentes, dice el versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Un nuevo pacto que Dios estableció en Jesucristo, y aunque nosotros somos imperfectos y nuestra capacidad es limitada, el poder de Dios se manifiesta en nuestra fragilidad. Dios nos usa a nosotros. La Biblia nos habla de las debilidades de Pedro. Decían por ahí que era de esos que tenía un tic, ¿no? Esos que abren la boca y meten la pata. Porque en realidad lo vemos en los evangelios hablando muy apresuradamente. Lo vemos después ya más grande escribiendo 2 cartas, muy centrado, muy enfocado, porque él está de alguna forma revelando cómo Dios le ha usado a él. Porque miren, él era un hombre que hablaba muy al golpe y hablaba sin pensar. Y fue el primer evangelista, fue el primer predicador de la palabra. Lo usó Dios primero para los judíos en Jerusalén, lo usó después con los samaritanos y después lo usó con los gentiles en la casa de Cornelio. Y aunque era un hombre que no era bueno para hablar, que era pescador, no estaba instruido en las letras, dice la palabra, él mismo fue el primero que predicó el evangelio de Cristo para el arrepentimiento y para el inicio de la iglesia. Nuestra capacidad, la capacidad de Pedro vino de Dios. El apóstol Pablo, que era muy preparado y un hombre que tenía visiones y un hombre que era muy diestro en la palabra de Dios, Dios le tuvo que poner un aguijón, lo que vimos la semana pasada, para que en su debilidad fuera que Dios se manifestara y no en las fortalezas de Pablo. Ahora, Pablo escribe, porque es Dios hablando a través de Pablo, que es Dios quien nos hace competentes como ministros de un nuevo pacto. Podríamos decir que aplica a Pablo, pero aplica a todo cristiano.
La razón por la cual tú puedes compartir el evangelio de Cristo con una persona y esa persona escucha la palabra y crea en Cristo es porque Dios te utiliza como instrumento. Él es el que da la capacidad. Ahora él dice, como ministros de un nuevo pacto, y hace una comparación con la ley de Moisés, no de la letra, ese es el antiguo pacto, sino del espíritu, porque la letra mata, es decir, lo que la ley hace es que el pecado la utiliza para manifestar nuestra muerte o para matarnos, como explica Pedro en Romanos 7, nos engaña y nos mata el pecado utilizando el mandamiento, porque la ley no puede dar vida y por lo tanto lo llama la letra mata. ¿Cuál es la letra? Las palabras que fueron escritas en tablas de piedra, que son los 10 mandamientos y son la base de la ley de Moisés. Pero no somos ministros de ese pacto, somos ministros del pacto del Espíritu, porque aquel primer pacto tuvo gloria, de hecho tuvo mucha gloria. Pero entonces dice Pablo, si ese pacto tenía mucha gloria porque Moisés entró a la presencia de Dios y la gloria de Dios se reflejó en su rostro, y aunque no era un pacto que pudiera dar vida, cuando Moisés descendió, la gloria de Dios se manifestaba en el rostro de Moisés. No era la gloria de Moisés, era la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Y aunque Moisés era un hombre que aún tenía que ser perfeccionado, Dios ya llevaba la gloria de Moisés, su gloria, sobre Moisés. Y por lo tanto, siendo Moisés ministro del antiguo pacto, tuvo gloria que se fue desvaneciendo. Pablo pregunta, ¿cuánta mayor no será la gloria que Dios va a manifestar en nosotros en este nuevo pacto? En cada uno de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 17, voy al final del capítulo, ahí en la lectura que hicimos. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Nosotros somos libres para predicar la palabra de Dios. Somos ministros que Dios capacita y nos da a nosotros esa gloria que se refleja en nosotros. ¿Por qué razón? Estamos hablando de esta serie de temas que llamamos hechos a la imagen de Dios. Y nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Ahora Dios nos está moldeando a nosotros porque debido al pecado perdimos esa imagen. Y cuando nosotros vamos conociendo a Dios, termina de esta forma diciendo el versículo 18, recordemos nada más que Moisés, debido a la gloria que tuvo, se le tuvo que poner un velo encima porque deslumbraba a las personas. Pero a nosotros se nos ha quitado ese velo, dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, es decir, ya sin ese velo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es eso? Cuando tú eres un instrumento de Dios, si tú te miras en un espejo, lo que tú vas a ver es la obra de Dios. Dios se está transformando a la imagen de Cristo. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Vasos de barro, en nuestras debilidades se manifiesta Dios, aún así Él deja ver su gloria en nosotros porque nos está transformando a la imagen de Jesucristo. Dice, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Por esa razón, nosotros tenemos esta palabra de esperanza. Tenemos que ver, como dice Santiago, el ejemplo de Elías. Vamos a Santiago 5, 17 al 18. Para notar, todos sabemos que en el Antiguo Testamento, si hubo un hombre que reflejó la gloria de Dios de una manera excelente, fue aquel que hizo que descendiera fuego del cielo. Fue aquel que unos días después, 1 o 2 días después, salió huyendo. Y dice Santiago capítulo 5, versículo 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era como nosotros.
Fue un hombre que detuvo la lluvia por 3 años y medio, aunque no utiliza Santiago el ejemplo de haber hecho descender fuego del cielo. Pero Dios escuchó su oración. Dios escuchó a Elías. Y cuando nosotros estamos siendo ministros de un nuevo pacto, instrumentos de Dios, de la misma manera Dios puede hacer manifestar su gloria en nosotros. No debemos olvidar dos cosas previas que vimos. Somos vasos de barro y el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La gloria de Dios entonces se nota cuando como instrumentos que somos vasos de barro, dejamos que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades, o dejamos o dependemos de Dios. Dios entonces nos hace ministros de su pacto para manifestar su gloria en nosotros. Esta es la confianza que debemos tener nosotros en Dios, que somos instrumentos para la gloria de Dios. No instrumentos para lo malo, sino que somos instrumentos transformados a la imagen de Cristo para que más brille la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre y te bendecimos porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Estamos en tus manos y confiamos, Señor, que tú completarás esta obra que has iniciado en cada uno de nosotros, en los cuales, Padre, tú has de revelar tu gloria cada día más. Padre, estamos siendo transformados por medio del conocimiento de tu palabra. Estamos siendo transformados por medio de las aflicciones y pruebas en las que vivimos, para que entendamos nosotros nuestra necesidad de depender de ti. Padre, gracias por esta palabra y confiamos que en verdad, Señor, traiga luz al corazón de cada uno, alumbre tu gloria sobre nuestras vidas, permitiéndonos aprender a depender de ti, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Vamos a seguir alabándole. Vamos a entonar otro canto para